Bueno, pues en 1 Corintios 12 podemos ver que el apóstol Pablo, si queréis ir siguiendo con la Biblia, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ya empieza Pablo diciendo: no quiero que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Todo el cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde sería el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros somos más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad, pues, los mejores dones, mas yo muestro un camino aún más excelente. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Bien, pues, puedo empezar diciendo que identificar el don o los dones espirituales es un paso importante en la vida de una persona que es cristiana. Porque cada creyente recibe del Espíritu Santo capacidades especiales para edificación de la iglesia y para el servicio del prójimo. Y hemos leído 1 Corintios, en el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Por tanto, vamos a ver algunos pasos que tenemos que dar para poder descubrir esos dones en nuestra vida. Primero, habrá que abrir el corazón a Dios en oración, ¿no? Yo creo que eso es lo primero que deberíamos hacer, ¿no? Abrir el corazón a Dios en oración. ¿Qué significa eso? Significa orar con sinceridad, con transparencia y confianza. Porque podemos hablar con Dios
sin máscaras ni palabras vacías. A veces hablamos con personas y no decimos todo. Solamente decimos lo que queremos que el otro oiga, o lo que nos interesa que oiga. Pero a Dios no podemos esconderle nada. Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Por lo tanto, hablar con Él como con un padre cercano, como un amigo fiel, que conoce lo más profundo de nosotros. Por eso es que reconoce la presencia de Dios en tu vida, porque tienes que estar convencido que Dios está ahí escuchándote. Abre tu corazón echando sobre Él todas tus ansiedades, todos tus miedos, porque Él tiene cuidado de ti, dice el apóstol Pedro. Y dale las gracias por todo lo que está haciendo en tu vida. Y después de hablar, quédate unos segundos en silencio. ¿Para qué? Para escuchar lo que Dios tiene que decir a través de su palabra o a través de la impresión en tu corazón o en tu espíritu que Él pueda poner. Por lo tanto, es en este proceso de descubrir el don o los dones del Espíritu Santo que Dios ya nos ha dado, la oración se convierte en ese elemento vital de nuestro entendimiento y comprensión de lo que es un don. Por eso es que hemos de pedirle al Señor que nos abra los ojos para reconocer lo que nos quiere mostrar. Muchas veces lo evidente es tan obvio que no lo vemos. A veces, como se suele decir al refrán que tenemos, que el bosque no nos deja ver los árboles, ¿no?, que hay detrás, ¿no? Por lo tanto, no te preocupes por eso. Dice Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Por lo tanto, si tú sientes que te falta conocimiento y sabiduría, pídesela a Dios, que de alguna manera o de alguna forma Él te dará lo que necesitas. Con respecto a los dones, puede que tengamos ya una idea de cómo son las cosas, o en este caso, cómo deben ser los dones. Pero quiero preguntarte si estás dispuesta a que Dios te enseñe algo nuevo hoy. Solo abriendo el corazón a Dios en oración será un creyente capaz de hacer nuevos descubrimientos. Pregúntale al Señor: Señor, ¿qué me quieres mostrar? Cuando Dios, a través de un ángel, se le apareció en visión al profeta Isaías, la respuesta de Isaías fue: heme aquí, Señor. Y esa debe ser también nuestra disposición. Heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que haga? Por lo tanto, el don que Dios, a través del Espíritu Santo, te ha dado, o los dones que te ha dado, ponlos al servicio del Señor. Por eso es que estar dispuesta es muy importante, porque hablamos de disponibilidad para el Señor, para la iglesia, para su obra. Pero recuerda algo: Dios nunca te va a obligar a nada. Dios no obliga. Él espera que lo hagas de buena voluntad. Hace unos 30 años, apareció cuando estábamos de pastores en la iglesia bautista de Lorca, hicimos un estudio muy interesante sobre los dones. Y había una pregunta: ¿estás abierto a todos los dones que se nombran en el Nuevo Testamento? Sí, claro. La otra pregunta era: ¿hay alguno de esos dones que no te gustaría tener? Y Damaris escribió 4. Yo que ya, la semana pasada ya os dije qué dones yo no tenía. Bien, pues Damaris escribió 4, entre los cuales se encontraban el de martirio y el de pobreza. Vamos probando y casi siempre eliminando posibilidades. Así que, si queréis un consejo, cada don que descubráis que no tenéis, celebradlo. Cuando más dones tienes, más trabajo tendrás. Y hay una historia
de una escuela de animales, muy bonita. Y dice así esta historia. Un día se reunieron los animales del bosque. Había pájaros, conejos, patos, peces, ardillas y otros animales. Y dijeron, vamos a fundar una escuela. Y nombraron una comisión de expertos con el fin de que elaborasen un plan de estudio. Genial. La comisión empezó sus actividades. El conejo insistió en que en el plan de estudio figurase la asignatura de correr, pensando que él sería el primero en llegar. Para el pájaro la asignatura más importante era volar. A ver, ¿quién puede volar? El pez impuso que en esta escuela se enseñase para siempre las disciplinas de natación. Natación. Y luego también la ardilla logró que el arte de trepar verticalmente por los troncos de los árboles del bosque también estuviese incluido como una asignatura obligatoria. Bueno, pues este fue el plan de estudio que elaboró la comisión encargada al respecto. Pero los animales del bosque cometieron un grave error. Y es que impusieron que cada uno de los animales participase en cada una de las asignaturas. Y el resultado fue el siguiente. Vamos a ver qué resultado fue. El conejo, por ejemplo, era campeón en el arte de correr. No había en todo el bosque un animal tan rápido como él. Pero los miembros de la comisión de expertos eran de la opinión que sería para el conejo una gran ayuda intelectual y espiritual el que éste aprendiese a volar como pájaro. Como pudieron, lo subieron a una rama bien alta y dijeron: ¡venga, vuela, conejo! Y allá va el conejo. El pobre animalito saltó al vacío desde lo alto del árbol, pero cayó en picado. Se partió las 4 patas, sufrió una conmoción cerebral. Además de todo esto, quedó talado cerebralmente y ya nunca más pudo correr con la rapidez que le caracterizaba al conejo. Así que en el futuro, en la asignatura de carrera, solo conseguía pues, un 4 en lugar de 10, porque el pobre conejo no podía. Pero en la asignatura de vuelo le dieron un 5 por darle, en lugar de 6, porque voló desde arriba de la rueda hasta abajo. Por lo menos lo había intentado. Entonces la comisión de expertos parecía que estaba satisfecha. Lo mismo ocurrió con los demás animalitos. El pájaro era reconocido como el rey del aire. Su gran habilidad en estas lides maravillaba a todos los animales del bosque. Sin embargo, la comisión de expertos pensaba que sería un gran asunto que el pájaro aprendiese a hacer agujeros en el suelo como el conejo. El pájaro se sometió a la asignatura y en su intento se rompió el pico, se partió las alas y se hizo polvo las patas, con el resultado de que nunca más podría volar en el futuro. Así que a la hora de las evaluaciones le dieron un 5 en vuelo en lugar de un 10, como antes. Pero en la asignatura de hacer agujeros le dieron un 6 en lugar de un 4. Lo mismo ocurrió con el resto de los animales del bosque. ¿Y sabéis quién fue al final el mejor estudiante de la escuela? Una medusa marina, que por no tener ni hueso ni cerebro que romperse, pudo realizar todos los ejercicios sacando como nota media 2. Bueno, ¿qué nos enseña esta anécdota, esta historieta? Que tenemos que buscar el don que Dios nos ha dado, no el que no nos ha dado, ¿no? Porque ya viste lo que conté en la ocasión, ¿no? Que un hermano vino conmigo a evangelizar por primera vez
y fuimos a repartir folletos. Y entonces este hermano le da un folleto a la persona que pasaba, y toma el folleto. Y el hombre dice, no, yo no quiero estas cosas, que son cosas buenas para tu espíritu, para tu vida, que no lo quiero, que es de la iglesia evangélica y esto es algo que te va a ayudar, porque que no lo quiero. Y lo cogió en los brazos y se lo puso en el bolsillo, ¿no? Y le dice, si no aceptas a Cristo te irás al infierno. Dios mío, qué espectáculo. Este hombre no tiene don de la evangelización, ¿verdad que no? No lo tiene. Y ese otro que yo iba al hospital a hacer visita, tenía mi carnet. Y entonces un hermano pues quiso venir conmigo porque él decía que quería venir a donde la visitación. Bueno, pues venga, vente conmigo, ¿no? Llegamos a la habitación y la persona que estaba en la cama pues empieza a contarnos las razones de por qué está allí y tal, igual, y empieza a contarnos su situación, ¿no? De enfermedad, ¿no? Entonces el hermano que venía conmigo le dice, pues mira, yo conozco a uno que era amigo mío, que de lo mismo que tienes tú, pues se murió, ¿no? Digo, bien, cállate. Porque claro, con una noticia así, pues el hombre se desanima realmente, ¿no? Bueno, esta persona tiene el don de visitación, claro. Bueno, son cosas que me pasaban, ¿no? Yo he sido testigo de esto, ¿no? Es decir, que a veces uno quiere hacer aquello que no es lo suyo, ¿no? Bien, pues, podría contar otra historia, pero ya la conocéis, ¿no? De cuando uno no tiene el don y quiere hacer, trabajar ese don que no tiene. Por eso es que otro paso es prepararse para aplicar los dones espirituales. Si no estamos preparados para utilizar ciertos dones, ¿por qué no los debería dar Dios y revelar Dios? Porque los dones siempre son para servir a los demás. Dice el apóstol Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. 1 Pedro 4:10. Y para eso una persona tiene que haber recibido a Cristo en su corazón y a través del Espíritu Santo Dios revelará cuál es el don o los dones que le ha dado a esa persona. Y para poder conocerlos también hay que informarse, porque habrá que identificarlos. Ahí tenéis unos cuantos en la pantalla. Uno tendrá dificultades para determinar cuáles pueden ser sus dones si no sabe qué dones hay. En Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12 y Efesios 4 están las listas, aunque no están completas. Nosotros hemos completado esta lista. Porque hay varios dones, por ejemplo, el don de fe, que no está como don en las listas del apóstol Pablo, pero sí está como es un don, el don de la fe. Está también allí el don de la oración, que en la lista del apóstol Pablo no está el don de la oración, pero es un don, que lo vemos ahí en el Nuevo Testamento, ¿no? Como un don también, aunque no esté en las listas del apóstol Pablo. Entonces, bueno, pues, ¿cómo podemos empezar? Pues disfrutando. La intención de Dios siempre ha sido que el uso de nuestros dones nos proporcione satisfacción, placer de ver, preguntaría yo. Tampoco hay que confundirlo con un capricho del momento. Todo lo que a la larga proporciona felicidad implica trabajo, pero también crisis de vez en cuando. Aunque Dios suele alinear los dones con aquello que les hace sentirnos realizados y motivados profundamente para servirle en su obra. En Filipenses 1:21 dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo una vez, varias veces, decía, y acabé y me dijo, no digas más. Porque yo, como pastor, sabéis que llevo muchos años en el ministerio pastoral, y entonces yo decía, oh, yo disfruto de la ministerio pastoral, yo disfruto, me siento realizado, me siento feliz, y hago este trabajo y encima me pagan. Y la me decía, no digas más. Sí. Bueno, habría que olvidarlo, pero sigo sirviendo al Señor porque realmente servir al Señor es lo más grande que hay. Y es una satisfacción poder
tener el don de poder servirle al Señor mientras Él nos dé fuerza y capacidad para hacerlo, ¿no? Por eso es que placer debe ser un placer, pero en algunos momentos cuesta y bueno, pues debo hacerlo porque me lo ha dado. Por lo tanto, tenemos que ser fieles al Señor y constantes en el ministerio y don que nos ha dado. Por eso haz estas preguntas. ¿Qué don o dones me llenan de gozo? ¿Qué cargas o necesidades siento con fuerza que hay en la iglesia o fuera de ella? Bueno, pues a experimentar. Nos ha tocado experimentar. ¿Cómo puedes averiguar si disfrutas o no utilizando un don si nunca lo has intentado? Si nunca has probado hacer ese trabajo para el Señor. Si no te arriesgas y experimentas, es poco probable que averigües cuál es tu don espiritual. Si crees que tienes un don, ponlo en práctica, porque los dones se confirman con los resultados. Por eso es importante que compruebes su eficacia. Un don no aparece de golpe. Se ejercita y madura con la práctica y el tiempo. Dice Pablo en Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Yo te haría esta pregunta. ¿Tú crees que tienes un don? ¿O algunos dones? ¿Os atreveríais a decir qué don tienes? Mira si hay dones. De esos dones, ¿cuál crees tú que podrías tener? No me lo digáis ahora. Decídmelo después o en otro momento. Bueno, pues hay que comprobar la eficacia del don, ya que los dones espirituales se dan para producir resultados concretos. Así que la evaluación de su eficacia es un paso necesario en el procedimiento de descubrir dones. Por ejemplo, si animas a otros y se sienten fortalecidos, puede que tenga el don de la exhortación, ¿no? Si al enseñar la palabra de Dios otros la comprenden mejor, puede ser que tengas el don de la enseñanza. Si oras por los enfermos y reciben sanidad, pues quizás tengas el don de la oración y el de la sanidad. Y así con todos los dones, ¿no? Tú tienes que ver qué don te identificas. Pero también es bueno que busques la opinión de los otros, de otras personas. Los hermanos de la iglesia son los que deberían confirmar los dones que tú tienes, el don o los dones que tú tienes, porque ellos lo ven. Y este es un medio importante para la confirmación, para todos los pasos previos. Los demás creyentes pueden ver en ti lo que quizás tú no ves ni notas. Escucha lo que hermanos maduros en el Evangelio reconocen en tu vida. Porque a veces tú tienes un don y lo estás poniendo en práctica y para ti te sale tan natural que ni te das cuenta que es un don. Pero no le preguntes para que te diga que bien lo haces. Ni busques un don para competir, sino para servir y que todo se haga para edificación. Porque el orgullo, la soberbia o la falta de amor pueden estorbar el uso correcto de un don que el Espíritu Santo te da. Pablo le recuerda a Timoteo que su don le fue confirmado por otros. Dice en 1 Corintios 4:14: no descuides del don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Bien, pues, la semana que viene hablaremos de algunos dones. Y yo quiero concluir diciéndote que tengas la disponibilidad en todo tiempo para servir al Señor en la iglesia. Muchas veces el don se revela en la práctica con algún trabajo en la iglesia, con un ministerio que colabora, aunque sea fuera de la iglesia, con un ministerio en la obra del Señor. Por tanto, sirve en diferentes áreas y observa donde Dios abre puertas y bendice tu esfuerzo y tú te sientes bien haciendo.
y realizando ese don. Porque está preparado para servir por un don no es tanto tener una técnica perfecta, sino vivir en comunión con Dios, cultivar humildad y estar dispuesto a servir siempre con amor y con ilusión. Busca el don que tienes como creyente. Sirve en obra de Dios a través de la iglesia. Disfruta de Él. Hermano y hermana, que seas bendecido y de bendición. Que así sea y que lo hagas con don o con los dones que Dios te da.